Muy bien, nuevamente buenos días. Hoy 14 de abril del 2021. Vamos a iniciar entonces presentándoles la actividad entregable de matemática, ¿no? La primera que vamos a realizar, en donde vamos a resolver casos eh, apelando a nuestros conocimientos que hemos obtenido hasta el momento, ¿ya? Pueden ver que la página o la primera página es la misma que similar a la de que hemos presentado en la actividad entregable del curso de física. Permítame, voy a enviarles por el Teams justamente esta actividad, ¿ok? Justamente esta actividad. Ahí está subiendo. Demora un poquito. Y listo. Ahí va. Estoy enviándoles ya. Ojo, si en caso se corte mi señal por distintos motivos, por favor les pido que no se vayan a retirar. Espera que vuelva a ingresar y continuamos, ¿ya? Son detalles a veces que pasan. Bien. ¿De qué trata entonces esta actividad? Nos proponen dos situaciones, ¿ya? Vamos a dar lectura. Situación contextualizada. Estimado aprendiz, en este momento usted es parte del equipo de colaboradores de la empresa Comumtelc, Conructal, empresa especializada en la fabricación e instalación de torres de comunicación. Torre de comunicación pues significa estas antenas que nosotros vemos, ¿no? Así como el mantenimiento e implementación de sus equipos y accesorios. Muy bien, ustedes pertenecen a esta empresa que instala torres, construye, instala y mantiene. Se le asigna dos situaciones que debe resolver, sustentar sus resultados y obtener las conclusiones de las mismas. Resolver y sustentar, para el caso de nosotros, los de que estamos acá en Quitos, es la resolución del caso, ya que al igual que en el curso de física vamos a obviar eso de grabar el video y subirlo, por motivos de la accesibilidad. Situación 1. La empresa transporta 198 toneladas de cable de acero. Recuerden que una tonelada son 1000 kilogramos, ¿no? Desde la ciudad de Arequipa a Cusco. Los que se ubican están en el sur de la ciudad, del país. Haciendo uso del servicio de dos camiones, donde la capacidad del camión A, o sea, así le llaman al camión, ¿no? A y B. Dice que el camión A tiene una capacidad de carga de 9 toneladas y la capacidad del camión B es de 2/3 de la capacidad del camión A. Ese tema implica el tema de fracciones, ¿verdad? D, la palabra D. Entonces ahí podemos intuir cuál es el equivalente de carga del camión B. Si en total se hicieron 27 viajes, responder las siguientes preguntas. Muy bien. A. ¿Cuántos viajes realizó cada camión? Ecuaciones, sistema de ecuaciones. B. ¿Cuántas toneladas de cable de acero transportó el camión de mayor capacidad? A todas luces acá pues el mayor de todos es el camión A, ¿verdad? Entonces en esos viajes, ¿cuánto ha transportado? Eso nos están preguntando. C. ¿Qué parte del total de toneladas transportadas, le corresponde al camión de menor capacidad? O sea, ¿cuánto ha transportado A? ¿Cuánto ha transportado B? D. Suponiendo que usted tenga que recibir una factura por el servicio de transporte, ¿cómo debería ser llenada la factura? La factura, recuerden, es un comprobante de compra o de venta, ¿no? Dependiendo de quién lo está haciendo, que se solicita pues para situaciones de justificar, de sustentar un gasto, ¿no? O un ingreso. Considerar la siguiente tarifa de transporte por viaje. El camión A dice que cobra 1102 soles con 50 céntimos decimales, tema de números decimales. El camión B cobra 735 con 75 céntimos, igual, tema de números decimales. Recuerden que el sistema monetario, como les había descrito en el tema de decimales, admite hasta 2 decimales, ¿ya? No se sorprende si ponen ahí 75.
aunque en realidad en el mundo real ya no vemos 75 céntimos, ¿verdad? Porque desapareció el de 5 céntimos. Bien, y acá está pues el modelo de factura, miren, ¿no? O sea, hay que llenar esta factura, sencillito. Vamos a la situación de 2, perdón. A la situación 2, que viene un gráfico. En esta situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19, la demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La empresa Comtel ha participado en el proyecto de instalación de torres de comunicación para los distritos de San Jerónimo, Huanchac, San Sebastián y Santiago, en la ciudad de Cusco. Muy bien. Algo como decir, pues, los distritos de Punchana, Belén, ¿no? Acá en Iquitos. En Cusco hay esos distritos. Ya se cuenta con la autorización de la Municipalidad del Cusco para instalar 125 torres. Recuerden que esta empresa fabrica e instala torres, ¿no? Va a instalar 125 en el Cusco. La siguiente gráfica muestra el diseño que corresponde a la instalación de la torre de comunicación sostenida en el piso por 2 cables. Ahí está la torre, mire. De repente les ha faltado detallar mejor el dibujo, ¿no? De repente poner acá. Ahí simplemente lo que he hecho es que este palito pues está verticalmente. Eso pues viene a ser la torre, ¿no? Recuerden ustedes que las torres son a veces tan altas de que necesitan estar tendidas pues por cables, ¿no? O sea, sostenidas por cables. Y realmente hay torres, antenas, que nosotros vemos así acá en la ciudad, ¿no? No todas, obviamente, algunas. Y esos cables, fíjense, están formando un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo de elevación. En ambos cables es de 30 grados. ¿Okay? Estos puntos que ustedes ven acá no son por gusto. En los enunciados que están acá abajo nos indican lo siguiente. Los puntos de amarre, ahí donde les he señalado, ¿no? Del cable en el piso, tienen una separación de 12 metros y los puntos de amarre del cable a la torre la divide en 3 partes iguales. Ahí está, 3 partes iguales. Calcule la distancia del amarre en el piso del cable más largo al pie de la torre. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad está pidiendo esto, ¿no? Esta distancia, ¿cuánto es? B, calcule la altura de la torre. ¿Qué tan alto es? C, calcule la longitud de cada cable. Muy bien. D, ¿cuántos metros como mínimo se necesitarán para la instalación de los 125 torres de comunicación? ¿Por qué sustente? O sea, basta que tengamos cuánto cable voy a gastar en una torre, ¿no? Eso voy a multiplicar por 125. La E a veces tiende a confundir a los alumnos. En la E nos dice, ¿cuánto varía la cantidad total de metros de cable de acero necesaria para las 125 torres de comunicación si el ángulo de elevación, ya les expliqué qué es ángulo de elevación, de los cables respecto al suelo es de 37 grados? O sea, acá les están diciendo, mira, vas a calcular cuánto de cable voy a gastar si el ángulo fuera de 30 grados, ¿sí? Eso lo vas a responder en la D. Y luego te pregunta, oye, ¿y si fuera de 37 grados en lugar de 30 grados de elevación, se gastaría más o se gastaría menos? Esa pregunta vas a responder acá en el caso E. Está claro que aquí debo utilizar los conocimientos que hemos adquirido en el tema de razones trigonométricas. Más que todo, las razones trigonométricas de ángulos notables, ¿no? Que ya hemos visto. Hemos visto acá precisamente. Bien, esta actividad debe ser entregada de preferencia en el mes de... Tienen todo este mes de lo que resta el mes de abril. ¿Ya? De lo que resta el mes de abril. Y profe, ¿cómo lo voy a entregar? ¿Qué debo de hacer? Pues lo que tienes que hacer es bien simple. Imprimirlo y desarrollarlo. Profe, no tengo impresora. Ya no tengas problemas. Papel y lapicero. Copias el caso, desarrollas el caso. Copia la factura, desarrolla la factura. Dibujas tu torre, calculas la torre. Ya está. ¿Y cómo te lo envío, profe? Le tomas una foto y eso lo adjuntas y lo envías. Ojo, no se envía ni por el WhatsApp ni por el correo. Ahí en la misma plataforma del Blackboard van a tener ustedes un enlace para que, al igual que como envías un correo adjuntando algún archivo, igualito. ¿Ya?
en el mes de abril, antes que finalice abril, por favor, debemos enviar, ¿ya? Pero hay que enviar algo. No deje de no enviar, o sea, que no quede en vacío esa actividad. ¿Por qué les digo eso? Porque hasta el mismo hecho de que el alumno se preocupe, se esfuerce de subir la actividad también es calificable, ¿ya? También es calificable. Entonces, en lugar de tener de repente una calificación en 0 puntos, ¿no? Si has avanzado el primer caso, ya pues ya tienes nota. Si has avanzado apenas los dos casos, una partecita, también tienes una calificación. Pero lo que deseo es que ustedes envíen, ¿ya? No dejen de enviar las actividades, tienen que hacerlo. Háganme caso. Muy bien. ¿Alguna consulta en esta primera actividad entregable de matemática? Buenos días, Giraldo. No había visto su saludo. ¿Alguna consulta? ¿Estamos despiertos? ¿O han prendido su celular y están ahí durmiendo? Ahí vamos a activar las cámaras. Activa tu cámara, profe. Ahí vamos a activar las cámaras. De todo. Ahí se levantan todo y se levantan. Sí, profe, está entendible. Muy bien. Ahí está la actividad. Por favor, la dejadez que no tienen que cometer es no enviar. Tienen que enviar, sea su presentación, envíen. Ya, es que hay que enviar. Esa acción de enviar ya denota que el alumno por lo menos está intentando hacer, o sea, no se quede. Salvo pues que pase algún tipo de contratiempo, ¿no? Dios no quiera, de repente uno de ustedes en forma de COVID. Ustedes saben que COVID necesita mínimo, pues son 2 semanas de reposo absoluto, de tratamiento, o no es así, Giraldo. Por más jóvenes que sean, necesitan pues un periodo de recuperación. Absoluto, 2 o 3 semanas. Por más jóvenes que sean, ¿eh? Igual, para todos les golpea igual. Si estamos positivos, tenés un claro, profe. Bueno, eso es más difícil. Sí, David, ¿qué estás diciendo? No te entendimos. David, estabas comentando algo. No, profe, nada, se activó el micrófono. Sí, pues medio raro he escuchado. ¿Qué decías, Giraldo? Bien. Para todos los demás, ¿alguna consulta en esta actividad entregable? Para pasar ya al tema de hoy día. ¿Entregaste a fin de mes, profe? Sí, todo el fin de mes. ¿Ya? Ojo, no significa pues que va a llegar el último día de abril y recién se van a preocupar en enviar. No, vamos a ir desarrollando, ¿no? De repente se hace un horario, mañana, profe, voy a ver el caso 1, ¿no? Cada día voy haciendo A, B, C, D, ¿no? Ya no hay problema, Sander. Me hacen recordar, por favor, momento de llamar a la asistencia. Sander tiene problemas con su señal, ¿ya? Para los que acaban de ingresar también, yo estoy teniendo problemas con mi señal, así que de repente si en algún momento me desconecto o algo pasa, me espera un ratito, cambio de chip y nuevamente utilizo un celular en modo de enrutador, ¿ya? Contrato unos plan de, entre comillas, alta velocidad, por lo menos me permite ver, que ustedes me escuchen, mostrar mi pantalla sin ningún problema. Porque si me voy a la tarifa normal, eso es para llorar. Muy bien. Vamos entonces a ver nuestro tema, ¿no? Nuestro tema. Ojo, ya les he alcanzado la actividad, ¿ya? Y ahora les voy a alcanzar el material de esta unidad, que es de la unidad número 6. Miren, ya vamos avanzando. Solamente nos faltarían 7 unidades, creo, ¿no? 7 semanas más estamos terminando. Nos va a sobrar 2 semanas para reforzamiento. Estoy subiendo los archivos en PDF correspondientes a esta unidad. Por favor, confirmen su recepción. No les puedo enviar por WhatsApp porque cuando estoy transmitiendo mi pantalla, o sea, cuando estoy mostrando mi pantalla en Teams,
como que el WhatsApp se bloquea, no puede subir, ¿no? O sea, así que agradecería a quien de ustedes, por favor, comparta ese material eh, por el, por el chat del grupo que tenemos, ¿ya? A ver, las razones y proporciones, voy a compartir la pantalla nuevamente, creo que se dejó de compartir. Confirmen por favor si están visualizando la pantalla. No, profe, no se lo veo. Sí, profe. A girar, Sí, ¿sí? profesor. Sale, profe. Ya, muy Profe, ya bien, se mira. bien. Las razones y proporciones ya es un tema que nosotros hemos adelantado un poquito en la unidad anterior, que fue trigonometría básica, ¿verdad? Vamos recordando. Vamos recordando. ¿Qué es una razón? ¿No? ¿Qué es una razón? Dijimos de que una razón es una comparación entre dos números, dos cantidades. ¿Cierto? Eso es lo que dijimos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos los números A y B, entonces voy a comparar esas dos cantidades. La manera de comparar son con una razón aritmética, en donde se comparan cantidades. En la razón aritmética se comparan cantidades mediante una resta y el resultado de la razón aritmética. Ok, muevo la pizarra. Y luego tenemos la razón geométrica, ¿no? La razón geométrica. Una razón geométrica compara dos números, pero esta vez mediante una división, o sea, se escribe como si fuera una fracción. Y esto es igual a una constante, la constante K. En algunos libros van a poner otra letra, pero lo cierto es que es igual a una constante. Eso me permite llevar esta fracción al tema que nosotros hemos visto también en fracciones, si ustedes recordarán, que era fracciones equivalentes. ¿Recuerdan ustedes cuando dos o más fracciones eran equivalentes? ¿Recuerdan ese tema de fracciones? Nada, no lo recuerdan. Bien, dos o más fracciones pues eran equivalentes cuando, a pesar de que sus elementos, tanto el numerador como el denominador, tienen valores distintos, pero al final de simplificar, reducir o calcular su cociente obtenemos el mismo valor, ¿no? Obtenemos el mismo valor. Por ejemplo, acá mismo voy a quedarme en la razón geométrica. Si tengo otros dos números, por ejemplo C entre D, carambas, C entre D, y esta fracción también coincide con la misma constante K, entonces nosotros podemos concluir lo siguiente, que A entre B es igual a C entre D, y esto sigue siendo igual a una constante. El mismo hecho de estar comparando o uniendo mediante el signo de la igualdad dos razones o más, ya estamos formando lo que se conoce como una proporción, ¿correcto? Entonces, una proporción, en este caso estamos hablando de una proporción geométrica, es la comparación mediante el signo de la igualdad de dos o más razones geométricas. Y ambos, tanto la primera razón como la segunda, son igual a la misma constante. Podemos tener muchas fracciones equivalentes, como hemos visto en el tema de fracciones. Igual, podemos tener muchas razones equivalentes y todas van a ser igual a la misma constante. Ahora, en el tema de proporciones geométricas, existe un lenguaje que se debe de conocer. Las palabras clave acá son lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Las edades
de, vamos a mover un poquito la pizarra, las edades de, vamos a poner acá Luis y José, son como 5 es a 7. Estas son las palabras que uno tiene que denotar en un enunciado, ¿no? Y hacen ver de que estamos en el tema de razones y proporciones. Entonces ahí existen dos valores, ¿verdad? La edad de Luis, que no lo sé, voy a ponerle L, y la edad de José, que no lo sé, que voy a poner J, ¿sí? Nos dicen que esas dos edades están en la relación o son como 5 es a 7. Esa palabra es a hace denotar una comparación. Entonces podemos poner L entre J, da lo mismo que poner 5 entre 7. Pero acá una aclaración. No estamos diciendo de que L sea igual a 5 y que J sea igual a 7. No, recuerdan ustedes el tema de fracciones equivalentes, ¿verdad? No hacemos esa connotación. Sino estamos diciendo de que en algún momento la fracción se ha simplificado y hemos llegado a ese punto. Entonces, ¿qué se estila hacer acá? Multiplicar por la misma constante de K. De tal forma de que ahora el valor de L se igual a 5K y el valor de J será igual a 7K. Pues cuando nosotros tengamos razones o proporciones geométricas, debemos estar atentos justamente a esas palabras claves. Otra palabra clave es está en relación directa a, es otra palabra clave, ¿no? Son como 5 es a 7, es a. Esas palabras hacen denotar el tema de razones y proporciones. Bien, al igual que en otras unidades, aquí también en el tema de razones y proporciones, vamos a ver que existen dos tipos de proporciones. La proporción geométrica discreta y la proporción geométrica continua. La discreta es la que acabamos de ver, donde comparamos dos razones, ¿no? Es más, cada una de esas letras tiene sus propios nombres. Primer término, la A; segundo término, la B; tercer término, la C; cuarto término, la D. A y D se llaman extremos, B y C se llaman medios, ¿no? Ahora, existe otra proporción que es la continua, en donde se repite un número, ¿no? Que viene a ser el segundo término, se repite. Y de acá pues nace la fórmula de la media geométrica o media proporcional. Si estaríamos viendo también el tema de razones y proporciones aritméticas, se daría lo mismo, ¿no? De esa proporción aritmética nacería la media aritmética o el promedio que se conoce. Pero bueno, el contenido solamente tiene pues razones y proporciones geométricas. Al igual que en el tema de radicación y potenciación, acá también tenemos propiedades, ¿no? Pero con una salvedad. En el tema de potenciación, cuando teníamos casos que resolver, necesariamente mirábamos, observamos las propiedades, ¿no? Porque no podíamos avanzar sin antes ver qué propiedad voy a aplicar. En cambio, en este tema hay casos que no necesariamente se resuelven aplicando las propiedades, ¿ya? Claro que algunas propiedades facilitan, reducen el cálculo, pero no es tan indispensable. Así que lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo chequen, lo observen, ¿no? Pase a engrosar su libro o su cuaderno de formularios, ¿no? Pero como les digo, en este tema, para desarrollar casos de razones y proporciones, ¿no? Se puede obviar el uso de estas propiedades. La ventaja es de que conociendo los enunciados, casi siempre vamos a llegar a una ecuación, y es en esa ecuación donde vamos a resolver. Bien, para terminar esta corta unidad, vamos a ver el tema de escalas. Una proporción geométrica también se utiliza en las escalas. Las escalas es una forma de representar mediante un dibujo en un papel un objeto que en el tamaño real o es muy grande o es muy pequeño.
Cuando acá vemos la imagen, que si queremos dibujar pues un auto en tamaño real, no va a alcanzar en un formato de papel A4, ¿verdad? Entonces tiene que aplicar una escala, en este caso una escala de reducción. Si quisiéramos dibujar la estructura, por ejemplo, de una molécula, no tendría sentido dibujarlo en tamaño real. ¿Qué se tendría que hacer? Aplicar en este caso una escala de ampliación, ¿no? Entonces, una escala es una forma de amplificar o reducir el tamaño real para que pueda ser representado en un material impreso, que por lo general es un papel formato A4, pero recuerden que hay varios formatos, ¿no? Hay A2, A1, lo que utilizan por ejemplo las gigantografías, ¿no? Bien, y las escalas pues también son, es una proporción y que tiene una fórmula, ¿no? Donde el numerador vamos a poner la medida en el papel, o sea, cuánto va a medir en el papel, y en el denominador cuánto va a medir o cuánto mide en el mundo real. ¿Ya? Muy importante hacer esa acotación. Si ustedes ven algún mapa en algún libro, van a notar siempre que en parte de su leyenda, en la parte inferior derecha o izquierda, van a ver a qué escala está dibujado, ¿no? O como ustedes pues nunca han visto un libro de repente, pero sí han visto el aplicativo, en el Google Maps, seguramente habrán visto, cuando ustedes ingresan a Google Maps, siempre nos indica a qué escala estamos viendo el mapa, ¿no? Y uno al hacer un zoom, o sea, al acercarse a una zona, esa escala dinámicamente va cambiando, ¿no? Si uno se aleja o va acercándose a una zona en particular del mapa, la escala va aumentando, va disminuyendo, entonces se va adaptando al tamaño. Eso es lo curioso, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros veíamos una escala en un mapa, no cambiaba, ¿verdad? Porque no se podía pues interactuar con ese mapa, ¿correcto? Entonces ahí tenemos las escalas. Existen varias formas de notar o escribir pues una escala. Puede ser con 2 puntos, puede ser con un slash, puede ser con el formato de fracción. Mientras nosotros no nos acojamos a algún estándar, podemos representar un dibujo pues a la escala que querramos, ¿no? O el dibujante podría hacerlo a la escala que quiere. Pero en el Perú y a nivel internacional hay estándares para poder hacer un dibujo. Y ya sé que ustedes nos llevan ya ahorita en el curso de dibujo técnico, pero en algún momento van a tener que interpretar pues un plano, van a tener que interpretar un gráfico, un diseño de bloques, y va a venir pues en una escala, ¿no? Por ejemplo, si estás en un proyecto o has agarrado un contrato para poder hacer el cableado estructurado no sé, de un edificio, pues en algún momento vas a tener que ver pues el plano, entender la escala, ¿no? A qué escala están trabajando, y hacer tus cálculos para ver cuánto de cable vas a invertir, dónde vas a poner tus puntos, etcétera, etcétera. Hay que conocer por lo menos algo de esto. No es que nunca voy a verlo, ¿no? En algún momento se va a tocar, se va a ver, ¿ya? No olviden que las escalas siempre van en las leyendas. Siempre van en las leyendas. O sea, no es que vas a ver un plano, un mapa, un dibujo escalado y vas a adivinar cuánto mide en el tamaño real. No. Siempre viene a qué escala se ha dibujado y qué representa, ¿no? ¿Qué representa? Muy bien. Eso era referente al contenido teórico de esta unidad. Fíjense que no es para nada complicado. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Ahora, vamos a tener casos que están propuestos. Voy a poner acá. En el libro de trabajo. Voy a agregar acá el libro de trabajo. Y también vamos a tener casos para practicar. Muchos casos en realidad. Que están propuestos en los ejercicios de autoestudio, ¿no? Más de 30 casos, ¿no? Entre uno y el otro, entre el libro de trabajo y el libro y el PDF de autoestudio, suman pues casi 50 casos. Y eso que no les he adjuntado
Eso que no les he adjuntado el material de reforzamiento que adicionalmente está en cada unidad. Así que he filtrado unos 4 casos, ¿ya? Unos 4 casos que van a ayudar porque son parecidos a los casos que están planteados en las evaluaciones, ¿no? Recuerden que las evaluaciones es un pool de preguntas al azar, ¿no? Casi siempre se repiten, uno que otro a veces cambia, pero casi siempre se repiten, ¿ya? Entonces, de este material, tanto el libro de trabajo como de los ejercicios de autoestudio, voy a filtrar unos casos tipo, así le llamo, casos tipo, que se asemejan o se parecen a los que normalmente vienen en las evaluaciones. Vamos a uno de ellos. Aplicamos el zoom. Ahí está. Falta la imagen, un ratito voy a copiar la imagen. Ahí está la imagen. Bien, nos dice el caso, un poquito más grande, ¿no? Ahí está. Nos dice el caso lo siguiente. Atentos. Se quiere cortar un tubo de acero, ¿no? Un tubo de acero de 3,5 metros, ¿no? De longitud. En razón directa de 2/5. Calcular la longitud mayor. Bien, acá tenemos una palabra pues clave que nos indica razón directa, ¿no? Entonces estamos en una proporción. En el gráfico podemos observar, ¿no? Que ya nos facilitan este gráfico, ¿no? Donde han dibujado el tubo, la longitud total del tubo, tenemos la longitud total del tubo y tenemos las secciones, ¿verdad? A y B. Yo no sé cuánto mide A, ni tampoco sabemos cuánto mide B, pero sí podemos deducir que ambos sumados van a dar a 3,5, porque forman parte del mismo tubo, ¿no? Teniendo ese dato no podemos obtener más cosas, porque tengo dos variables y solamente hay una ecuación. Bien, hasta ahí hemos llegado con ese dato del gráfico, ¿no? Ahora vamos al dato de la razón. Nos dice que está en razón de 2/5. Eso quiere decir que esta cantidad A entre B están en la misma razón de 2/5. Eso nos quiere decir, es una razón, es una proporción. Y al igual que hice la aclaración en la explicación teórica, no estamos diciendo de que A sea igual a 2 o que B sea igual a 5. No, son fracciones equivalentes. Para buscar el real valor de A hay que agregar una constante, ¿no? La constante K. Si se pregunta, profe, ¿eso no altera el resultado? No, porque si ustedes saben, si es la misma cantidad se puede simplificar y no se altera el resultado. De tal manera que ahora el valor de A equivale a 2 veces K y el valor de B equivale a 5 veces K. ¿Dónde podemos utilizar eso? Aquí en la ecuación original, ¿no? Acá podemos sustituir el valor de A por 2K más el valor de B por 5K y esto es igual a 3,5. Y hemos obtenido una ecuación de primer grado donde yo seguramente, no me equivocaré, podemos calcular el valor de K. Apóyeme calculando el valor de la constante K en esa ecuación. ¿Cuál es el resultado? El valor de K en esa ecuación, 2K más 5K igual a 3,5. ¿Están durmiendo? Muy bien, entonces el valor de K es igual a 0.5, profe. correcto, 0,5. El caso no termina calculando el valor de la constante, sino ya una vez calculado lo sustituimos
para calcular el valor de A, 0,5 por 2, entonces A es igual a 1. El valor de B, 5 por 0,5, o sea 2,5, ¿verdad? Entonces nos piden determinar el tramo de mayor longitud, y el que tiene mayor longitud, pues ahí es 2,5, ¿no? Sería el caso de la respuesta a ese caso. ¿Alguna pregunta? Es muy importante que participen, ¿eh? Su participación que quede ahí marcada en el chat, tomándole foto a su cálculo. Si no tienen cámara, escribiendo su resultado, pero queda como histórico. Ya saben que el chat no se elimina, ¿no? Sigue ahí, ¿no? Incluso podemos hacer un rastreo de todo el chat desde la primera sesión, así que no deje de participar. Bien, no hay preguntas entonces. Fíjense que no es para nada complicado. Vamos al siguiente. Esto está en el libro de trabajo. ¿Ya? Solamente tiene ese enunciado. Y nos dice ahí: la máquina A consume al día 8 litros de gasolina y la máquina B consume 6 litros. Pregunta: ¿cuál es la razón entre el consumo de combustible de la máquina A y la máquina B? Es un caso recontra fácil. Le voy a dar 3 minutitos para que intenten calcularlo. Compartan su resultado en el chat. Muy bien, ahí hemos tenido la participación del compañero David. Nos propone su resultado. Vamos a comprobar. Nos dice: la máquina A consume 8 litros. No se especifica qué máquina, simplemente consume 8 litros. Entonces vamos a poner A igual a 8 litros. L por litros, ¿verdad? Punto y coma. Otro dato es que la máquina B consume 6 litros, 6L. Y nos preguntan: ¿cuál es la razón? Aquí viene pues todo, ¿no? ¿Cuál es la razón? Usted nos pide una razón geométrica del consumo entre la máquina A y la máquina B. Entonces nos están pidiendo comparar estas dos cantidades mediante una división. Escribo los equivalentes, simplifico, obviamente se eliminan las magnitudes, sacamos mitad de 8, 4, mitad de 6 es 3. Entonces la razón entre A y B, o sea entre el consumo de la máquina A y la máquina B, es 4 tercios. Pero no se lee así en proporciones, se lee como 4 es a 3. ¿Qué significa eso? De que la máquina B, por cada 3 litros que consume la máquina B, la máquina A ha consumido 4. O de otra manera, por cada 4 litros que ha consumido la máquina A, la máquina B ha consumido 3. De esa forma se interpreta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna, por lo que parece. Pasemos al siguiente caso. Ahí está. También tiene su gráfico. Espera, ahí te les paso su gráfico. Muy bien. Nos dice el caso lo siguiente. Se ha cortado un tubo de acero en dos partes en razón directa de 5 entre 6. Si la parte menor mide 100 milímetros, porque mm es milímetros, ¿cuánto mide en total el tubo? Este es un caso similar al primero que vimos, solo que en el primero ya teníamos la longitud total y había que calcular las partes. Acá no, acá empezamos de una de las partes y nos piden calcular el total. 5 minutos para intentar desarrollarlo. Compartan su resultado en el chat. Ese histórico es importante, ¿eh? Hágame caso. La participación del compañero y ha propuesto ahí el resultado en el chat.
Vamos a analizar entonces el caso. Les decía que a diferencia del primer caso donde teníamos el total, acá no la tenemos, ¿verdad? Pero podemos hacer tratar de hacerlo similar al caso anterior, ¿no? En el caso anterior acá le ponían A, ¿no? Entonces sabíamos de que A más B es igual al total, a L, con la salvedad que aquí ya conocemos el valor de A. Además de eso nos dice que la razón entre A y B es igual como 5 a 6, 5 entre 6. A ver si podemos deshabilitar ese audio, por favor. Stephanie. Bien, entonces les decía, y acá agregamos el constante de proporcionalidad. El valor de A es 5K y el valor de B es 6K. Hasta ahí se asemeja en el caso anterior, salvo que acá ya conocemos el valor de la parte más pequeña, que es A, ¿cierto? ¿No? Entonces, con ese dato podemos determinar el valor de la constante K, ¿no? Porque es 100. 5K igual a 100. Movemos un poquito. 5 pasa a dividir, entonces tenemos que es igual a 20, ¿no? Para determinar la longitud total necesitamos también el valor de la longitud B. Entonces sustituimos el valor de la constante en el equivalente de B. 6 por 20 es 120, ¿correcto? 120. Por lo tanto, ya podemos determinar la longitud total, ¿no? Porque L me dicen que es igual a A más B. Y L es igual el valor de A, 100, el valor de B, 120, ¿no? Por lo tanto, 100 más 120, 220 milímetros. ¿Correcto? 220 milímetros. ¿Alguna consulta hasta ahí? Muy bien, en el siguiente caso, esto es sacado de el libro de trabajo. Este es un caso del libro de trabajo. Para los que no, ahí está, es el mismo, ¿no? Para el siguiente caso nos dicen lo siguiente, a ver, atentos. El cigüeñal, bueno, obviamente estamos hablando de las partes de un motor, ¿verdad? De las partes de un motor, y por eso les he adjuntado también la imagen para más o menos tener la idea de lo que es un cigüeñal. Dice el cigüeñal que está aquí. El cigüeñal gira a 4000 revoluciones por minuto, ¿no? O sea, una revolución es una vuelta, ¿no? 4000 revoluciones por minuto. También lo llaman RPM. Y el árbol de leva nos dice gira a 1000 revoluciones por minuto. 1000, o sea, 1000 RPM. Nos preguntan, ¿cuál es la razón entre el cigüeñal y el árbol de leva? Razón. A ver, intentemos hacer 3 minutitos. Es parecido al caso número 2 del motor, ¿ya? A ver, 3 minutos, compartan su resultado en el chat. La participación entonces de dos compañeros, David nuevamente y de Román, ¿no? Ambos coinciden en el resultado de 4-1. Vamos a ver. Les decía que es parecido al caso número 2.
Entonces tenemos el cigüeñal, que lo voy a determinar por la letra C, que es igual a 4000. Y tenemos el árbol de leva, que lo determinaré por la letra L, ¿no? 1000. ¿Qué nos piden? La razón entre el cigüeñal y el árbol. Entre, ¿no? Listo, ya está. O sea, nos piden el valor de C entre L. C es 4000, L es 1000. Y entonces acá puedo eliminar 3, ¿no? Los 3 ceros. Muevo un poquito la pizarra. Y me queda entonces que el valor de C entre L es igual a 4 entre 1. Ojo, no se elimina el número 1. ¿Cómo se interpreta esto? Que por cada vuelta que da el árbol de leva, el cigüeñal ha dado 4 vueltas. O, lo contrario, por cada 4 vueltas que haya dado el cigüeñal, el árbol de leva recién ha dado una vuelta, ¿no? Esa es la manera de interpretar esta razón geométrica. ¿Alguna pregunta? ¿Está difícil? Muy bien. Vamos a poner un caso que no tiene gráfico, pero que sí invita a pensar un poquito. No por lo complicado que es, sino que nos envía a otro contexto. ¿Ya? A ver. Ahí está. Nos dice lo siguiente. Al preparar jugo de fresa con leche, se observa que la relación del zumo de fresa y leche es de 4 a 1. O sea, 4 fresas, 1 de leche. Una proporción. Si se desea preparar 30 litros de jugo, ¿cuántos litros de leche se necesitará? Esto lo podemos extraer a nuestra realidad. Ahora que veo pues en las calles, en la ciudad hay bastante construcción, ¿no? En una construcción pues hay maestros de obra, ¿no? Ustedes han visto cómo hacen las mezclas. Ellos ya saben la proporción, ¿verdad? ¿Sí o no? Para una mezcla de un vacío de una columna, vas a hacer tantos latas de arena, tanto de cemento, tanto de agua, y si hay piedras, tanto de piedra. Ya manejan los maestros de obras la proporción. Ya conocen, por experiencia obviamente, ¿no? Entonces, y ese día tienen que vaciar, digamos, 10 columnas. Entonces él más o menos calcula cómo llevar esa proporción a esa cantidad, a más. Ahora vamos para el caso de un chef, ¿no? Un cocinero. Él sabe la receta para un plato, para un preparado de 4 platos, para 4 personas, ¿no? Tanto de ajos, tanto de este ingrediente, tanto del otro, muy bien. Imagínense que ese día tenga un contrato de un buffet de 30 platos. ¿Cómo llevaría ese cálculo que solamente tenía para 4 platos, para 30? Igual acá, ¿no? Para un litro, para preparar un litro nada más de jugo, necesita 4 de fresa y 1 de leche. Le han pedido 30 litros. Entonces, ¿cuánto de leche va a necesitar? Nos preguntan solamente por la leche. Les voy a dar 5 minutos para que intenten calcularlo. En otros grupos lo han hecho, han puesto su resultado. A ver acá. Si ustedes se fijan, es similar al caso del tubo, ¿sí? Solamente que lo ponen en otro contexto. Nos dan el total, 30 litros, y hay que calcular las partes. ¿Ok? A ver, 5 minutitos. Hemos tenido la participación de Juan Sebastián, de David, de César, de Román y de Kevin. Bien, les decía que era similar al caso anterior, ¿verdad? Porque acá nos dice que debemos producir un total, ¿no? 30 litros. Vamos a poner acá 30 litros, que va a ser pues no, así no. Ahí vamos a hacer un trapecio. Ahí está, ¿no? Un enorme contenedor, y aquí va a haber 30 litros.
de jugo. Ustedes saben que jugo es la combinación de muchos ingredientes, ¿no? Y estos 30 litros están formados por fresa y leche. ¿Cuál es la proporción entre fresa y leche en el jugo, en este? La proporción entre fresa y leche, según el dato, es 4:1. Ahí está, 4:1. No estamos diciendo que haya 4 de leche y 4 de fresa, sino la proporcionalidad es así. Como acostumbramos siempre, ponemos una constante, donde podemos ver que tengo ahí 4K y L 1K. Podemos poner simplemente K, así, no solamente para que lo tengan en cuenta. Y eso lo podemos llevar al total, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner F, podemos poner su equivalente, que acabamos de determinar en la proporcionalidad, que es 4K. En lugar de poner L, escribimos y sustituimos el valor por 1K. Y lo que se tiene que hacer es un total de 30 litros. 4 más... vamos a borrar estos litros, ¿ya? 4 más 1 es 5. 5K igual a 30. Entonces K es igual a 5, pasa a dividir 6 por 5, 30. K es igual a 6. Con eso ya tenemos el resultado. Fresa sería 4 por 6 y leche sería 1 por 6. 6 por 4 es 24 y 1 por 6, 6. Efectivamente, tenían razón los compañeros, llegaron a coincidir en el cálculo. 6 litros de leche y vamos a necesitar 24 de fresa, pues un jugo bien concentrado, ¿verdad? Bien concentrado. ¿Alguna pregunta hasta acá?